Vamos a hablar del rey de las remontadas. Ya saben de quién hablo, ¿verdad? Richard Barak y Héctor saben que voy a hablar del Atlético de Madrid porque ya van 8 en esta temporada en 31 partidos. Han sabido, ¿verdad?, jugar en momentos de adversidad y remontar partidos importantes. Y uno fue el de Champions este pasado martes contra el Bayer Leverkusen, porque el poder marcar el gol del empate en inferioridad de condiciones, en inferioridad numérica, y luego poder ganar en éxtasis, en el clímax de un partido complicado, eso hizo el equipo del Cholo y el protagonista fue Julián Álvarez. ¿Qué tenemos para decir el día después de esta remontada colchonera, Richard? Bueno, en principio que es un partido que a mí me sorprende desde el planteamiento del Cholo Simeone, que venía trabajando toda la temporada con una línea de 4 en el fondo, sale ayer con 5 atrás, donde incluía a Nahuel Molina como central por derecha, por ejemplo, y a Juliano lo retrasaba a puesto de lateral. Terminó siendo un Atlético de Madrid en el primer tiempo muy hundido, dominado ampliamente por el Bayer Leverkusen, porque lo estaba dominando ampliamente. En todos los duelos individuales ganaba el equipo de Xabi Alonso. Javi Galán, por ejemplo, no encontraba la forma de parar legalmente a Frimpong. Wirtz hacía lo que quería. Hincapié aparecía con capacidad dentro del área. Y se da la expulsión, creo yo, también parte de la frustración que tenía el Atlético de Madrid para controlar el embate, la embestida permanente que tenía el Leverkusen. Ya con 10 comienza a cambiar el Atlético de Madrid. Pareciera ser que el equipo del Cholo sabe acomodarse mucho a la adversidad. Y ya no era un equipo que se hundía, era un equipo que se acomodaba, que ocupaba espacio, que se ajustaba. Y empezamos a ver un Atlético de Madrid que ya no estaba sufriendo en el partido. Llega el gol de Leverkusen y quizá cuando el Atlético de Madrid con 10 estaba jugando hasta mejor que con 11, producto del reposicionamiento táctico, el ingreso de Samuel Lino por Javi Galán le da otra dinámica al Atlético de Madrid cuando lograba recuperar la pelota. ¿Qué es lo que ocurre? Que llegó un momento que el Leverkusen estaba tan arriba, tan encima, que los espacios iban a aparecer para alguien como Julián Álvarez. Y de a poco el Atlético de Madrid fue empezando a generar situaciones y Julián Álvarez, bueno, consigue la del empate, pero más todavía lo agónico para remontar el partido, para darle la victoria. Es importantísimo lo que hace Julián Álvarez, pero me parece que es consecuencia también. A ver, nunca una expulsión uno piensa que puede ser buena para el equipo que le quitan un jugador. Pero en este caso el Atlético de Madrid lo llevó a reorganizarse en la cancha. Eso produjo después la variante que hace el Cholo Simeone por lo superado que estaba Javi Galán para parar de alguna manera a Frimpong. Entonces ya con la presencia de Samuel Lino, Frimpong tenía que retroceder. Cambia mucho la dinámica del partido, cambia muchísimo. Y cambia como cuando va una ficha de dominó golpeando otra. Bueno, cambia a raíz de la expulsión, cambia a raíz del gol del empate, cambia a raíz de la sustitución de Javi Galán para que entre Samuel Lino. Y por supuesto ahí hay un actor fundamental que es llamado a ser de esos jugadores que te van a resolver grandes partidos. Es lo que termina siendo Julián Álvarez. Claro, y fue una noche memorable, Barak, de esas que marcan el Atlético de Madrid y su hinchada rendidos a los pies de Julián Álvarez. Muchas voces autorizadas diciendo que este jugador puede dejar huella en el Metropolitano, en la historia colchonera, y desde que llegó este fichaje, llegamos incluso a decir, es de lo mejor que se ha fichado este año para competir y para pelear por todo. Lleva 16 goles con el Atlético en todas las competiciones, marcó 19 goles de la temporada pasada en 54 partidos con el Manchester City en todas las competencias. ¿Te deja alguna duda, Julián Álvarez, Barak? No, es un campeón, encarna el lema de este equipo, la ideología en torno al cholismo y al Atlético de Madrid, el nunca dejes de creer, y está ahí siempre, y compite, y en River sale campeón, y se va a la selección argentina y gana la Copa del Mundo y gana la Copa América, y después llega al Manchester City, aún sin tener tanto protagonismo, acaba jugando bastantes minutos y también lo gana todo. Y en el Atlético de Madrid, donde es mucho más difícil ganar cosas que en sus clubes anteriores, pues va camino también a conseguirlo, ¿no? Es un campeón, es un tipo que tiene esa clase, esa capacidad técnica que nos demuestra en el segundo gol para quitarse encima al portero, pero también la fortaleza impropia de un jugador de su estatura y de su corpulencia, ¿no? Pero capaz de ganarle en el cuerpo a cuerpo a un tipo como Jonathan Tah. No solamente fue velocidad,
en el primer gol. Jonathan Tah claramente queda exhibido por su lentitud, pero los defensas de ese calibre normalmente pueden compensar con una carga, con esa lucha cuerpo a cuerpo que también le gana Julián Álvarez. Entonces lo tiene todo en ese sentido, sobre todo en un equipo como el Atlético de Madrid, mucho menos sofisticado que el Manchester City. Es que se fue de Guardiola a Simeone, además. Necesitas, por supuesto, una transición porque no hay técnicos más dispares. Vamos, creo que no vale ni siquiera la pena ahondar en ese tema que es demasiado obvio. Lo que te pide como jugador Pep Guardiola y lo que te pide Simeone. Y Julián es tan completo que te sirve para los dos, ¿no? Yo creo que ese es el resumen de Julián Álvarez. Es verdad. Y fue un fichaje estrella, 75 millones de euros, Héctor, más variables que pueden rondar 15 más. Y fue el segundo más caro desde Joao Félix y sin embargo ha pulverizado los récords del portugués en estos meses de competencia. ¿Qué más tienes para decir de la araña argentina, campeona del mundo? Bueno, él necesitaba minutos de juego, ¿no? Tenía muy pocos competir contra Haaland era casi imposible ganarle. Haaland es un goleador de cepa, de estirpe. Son jugadores muy diferentes, pero evidentemente que Julián luchaba contra un imposible y al pedir minutos y cambiar a este equipo se acomodó perfecto. Ayer es la demostración de un jugador que te puede definir por sí mismo con su capacidad individual, definir partidos, ¿no? Porque ayer fue el equipo de Atlético de Madrid 70 minutos con un hombre menos en una competición de este tipo y ante un rival como el Leverkusen es dar mucha ventaja. Y sin embargo se acomodó bien al partido, tácticamente lo acomodó bien el Cholo Simeone y luego sabían que la vía del contragolpe era la única que tenían para hacer daño y bueno, en el primer gol bien lo dice Barak, que lucha contra dos torres, pero finalmente gana por inteligencia, gana también por fortaleza. Es un jugador que va muy resuelto a meter el gol más que a caerse cuando lo empujan o a tratar de simular una jugada para que le marquen el penalti como en la segunda, que él no se tira, no se cae, sino que trata de buscar el gol, ¿no? Que es lo que hizo en las dos jugadas, una con pierna izquierda, otra con pierna derecha. Dos ejemplos de dos formas de meter gol. Uno es a cuerpo limpio, con habilidad, con inteligencia, ganándole duelos individuales de cuerpo a cuerpo a los rivales. Y en la segunda es cómo pisar el área con habilidad, con la tranquilidad, la serenidad que solamente los especialistas del área saben hacerlo. Y Julián demostró que está hecho para este tipo de competiciones y se está acomodando además con un equipo que tiene 4 jugadores que han sido campeones del mundo y eso es un factor que es a considerar porque han peleado en escenarios distintos. El caso de Nahuel Molina, el caso de Rodrigo de Paul, el caso de Julián y en el caso de Griezmann por la selección francesa, 4 campeones del mundo que estando en la cancha saben lo que es jugar ese tipo de competiciones y estas también de un rango menor, pero que también saben resolver partidos como este que era tan complicado. Yo creo que cuando cae la expulsión al minuto 23, pocos pensábamos que ante Leverkusen era capaz de remontar este equipo y luego les cae en el cierre del primer tiempo el primer gol en contra y pareciera muy difícil la remontada y sin embargo en el segundo tiempo hasta el final y todo, pero este equipo con esa sangre del Cholo logró sacar adelante un partido que parecía imposible. Correcto. Ahora, llevan 4 victorias seguidas en Champions, los colchoneros. Y te pregunto, Barak, vamos con Richard antes, si ya los ves como candidatos a ganar la Champions, a la espera de los resultados de este miércoles, lo que suceda, el Atlético hoy amanece tercero en la tabla. Sí, a ver, ya una vez que logres clasificarte a la siguiente etapa, cualquier cosa puede suceder. Cuando te tocan las etapas definitorias, puedes enfrentarte a un rival de menor monta, de menor capacidad, pero igualmente puedes quedar eliminado. Ese es el tema de esta clase de torneos. Pero si lo vemos por la reacción que tuvo el Atlético de Madrid, un partido tan complicado. Esta sí para mí fue mejor remontada que la del Barcelona por lo que tiene que terminar jugando el Atlético de Madrid en el partido ante un equipo como el Leverkusen y con la propuesta del Leverkusen. Y también viendo el presente del Atlético de Madrid, que recientemente lograron las 15 victorias consecutivas hasta que pierden el partido el fin de semana contra el Leganés. Pero el Atlético de Madrid es un equipo que con poco logra hacer demasiado.
Y después de la llegada de Julián Álvarez, si vemos el estado de forma que igualmente ha mostrado Antoine Griezmann, si puedes contar con Sorloth, si tienes jugadores como Ángel Correa, el crecimiento que ha tenido Juliano, que no está en el 11 titular por nepotismo, sino simplemente porque el hijo de Simeone se lo ha ganado y lo ha demostrado, empiezas a entender que hay un equipo muy compacto, con muchísimos argumentos, todos a su favor, como para poder prosperar en un torneo como la Champions. Yo lo tengo que meter entre los favoritos, por supuesto, pero quiero ver quiénes son los otros que le van a acompañar, porque yo creo que todavía este formato nuevo de Champions a uno le termina de confundir a la hora de imaginarte o de visualizar lo que está más allá de esta etapa, de esta primera fase de liga que hemos tenido de la Champions. Yo quiero esperar un poquitito a ver qué es lo que va, quiénes son los que finalmente van a entrar y cómo va a quedar estructurado el lugar de cada quien. Hoy, por ejemplo, podemos pensar que el Real Madrid se pudiera ir metiendo vía play-in, por ejemplo. Eso lo colocaría con la posibilidad de enfrentarse a un rival que haya logrado mejor figuración, por ejemplo, en esta etapa, y resulta que igualmente es un equipo peligrosísimo. Entonces eso es lo que hay que ver, cuáles son los duelos que le pueda quedar al Atlético de Madrid. Yo creo que igualmente es un equipo que está para aspirar a grandes cosas. No sé si como para llegar a ser campeón, porque a veces me da la sensación que el Cholo lo amarra demasiado, le tiene las riendas demasiado recogidas a un equipo que tiene jugadores para ir desbocados hacia el arco rival. Bueno, y uno de esos es Julián Álvarez, ¿no? Un jugador con jerarquía que trajeron al equipo para creer que el Cholo y compañía pueden aspirar a ganarlo todo. Ahora están bien, están terceros en la Champions, están segundos en la Liga, están en cuartos de final de la Copa del Rey. Barak, termino contigo. La próxima fecha, el miércoles 29 de junio, visitan al Salzburgo. Ahí veríamos cómo queda la cosa con los otros resultados y lo que puedan hacer, el cruce de los octavos de final, que falta mucho y sé que hay muchos candidatos. Sí, va a amarrar seguramente el tercer puesto. Va a quedar en el top 4 seguro. Salzburgo es un cheque al portador, entonces va a quedar no solamente entre los 8 primeros, sino entre los 4 de arriba. Y bueno, luego esperar a ver quién le toca. Lo mismo que hablábamos en otro bloque del Barcelona, ¿no? Puede llegar desde abajo un equipo como el City, como el Paris Saint-Germain, y a ver, ¿no? A ver cómo reacciona el equipo de Simeone, que ya ha demostrado que puede vencer a equipos de élite en Europa. Lo hizo contra el Inter y en contra de los pronósticos la temporada pasada, y también lo está haciendo ante el Bayer Leverkusen, que son dos equipos de casi primer escalón, ¿no? Yo creo que están a la altura del Atlético de Madrid. No lo veo en el primer escalón de favoritos. Me parece un equipo que ahora mismo está en un momento alto de la temporada, porque la temporada es larga, y que así como de manera muy difícil de explicar, después de haber hecho lo más difícil, que fue eliminar al Inter de Milán la temporada pasada, le sale el Borussia Dortmund y los elimina, ¿no? Eso puede pasar perfectamente esta temporada, porque lo hemos visto muchas veces con el Atlético de Madrid del Cholo Simeone. El partido contra el Bayer Leverkusen les hace fuertes, les hace más candidatos, ¿sí? Les hace todavía anímicamente, más allá de las estadísticas que venían cosechando, creer que este equipo está para grandes cosas, contra las adversidades, contra equipos como el Paris Saint-Germain, también a pesar de haber sido dominados, lo vencieron. Esa es otra de las grandes victorias recientes del Atlético de Madrid en Europa, que estaba pasando por alto. Son ya varias, pero el partido contra el Leverkusen, más allá de todo lo que ya dijimos, de la fe, del orden, que son los dos grandes avales que tiene este Atlético de Madrid, necesita las dos. Cuando tiene orden, pero le falta fe, el Atlético se cae en 1000 pedazos. Cuando tiene fe, pero no tiene orden, tampoco tiene dónde sostenerse. Pero cuando Simeone logra que tenga las dos, a veces llega el momento crucial y como dice Richard, ¿no? Este equipo no da lo que se necesita para dar ese paso trascendental. Volver a una final de Champions, porque todos no sabemos que llegó, pero también que ya pasaron 10 años desde aquello, ¿no? Y que no ha evolucionado en ese sentido el Atlético de Madrid. Contra el Bayer Leverkusen fue, desde mi punto de vista, más allá de todo lo que ya dijimos a favor del Atlético de Madrid, hay que señalar mucho al Bayer Leverkusen, a su falta de ambición en la segunda mitad, a su mal entendimiento de cómo controlar un partido en esas circunstancias con un hombre más. Un Bayer Leverkusen que la temporada pasada jugaba como equipo grande, aún sin serlo, y que esta temporada no está jugando como equipo grande. Ahora que es el campeón de Alemania, el campeón invicto, un equipo que es capaz de hacerlo mucho mejor, en el segundo tiempo decidió no matar al Atlético de Madrid y lo acabó pagando. No le estás quitando crédito al Atlético, ¿no? En la remontada. No, ya maticé que no le quito crédito, pero sí señalo directamente
a Xabi Alonso y al Bayer Leverkusen porque fueron muy decepcionantes. Muy bien. Este Atlético de Madrid se prepara para afrontar lo que queda de esta Champions, amarrar ese tercer lugar y por supuesto esperar a ver la suerte de los octavos de final. Mientras tanto tienen jugadores de jerarquía, refuerzos que están marcando la diferencia y un Diego Simeone que sabrá cómo llevarlos en esta recta final de temporada. Estamos apenas en enero, falta mucho, pero sí, ya parece que ahora es la hora de la verdad.